Nos vamos a hablar de economía ahora. Estamos con nuestro amigo aquí de la casa, economista, que siempre nos asesora a todos en esta materia. Se llama Fernando Spoliansky, es contador, además de docente universitario, o por lo menos fue docente universitario en su momento. Fernando Spoliansky, gracias por atendernos. Lorena Ortiz y Santiago Montórfano los saludan. Lorena, Santiago, buen día para ustedes y la audiencia. Buen ¿Cómo le va? día. Me Muy acabo de bien. dar cuenta que lo llamamos más temprano de lo pautado, Fernando, así que le pido las No sé disculpas. para qué preguntan, ¿eh? Bueno, le pido Se hacen disculpas lo que quieren. públicamente porque lo anoté mal yo y bueno, No fue hay un, ningún problema. un error involuntario, pero usted está despierto hace cuánto, 2 horas, 2 horas y media más o menos. 2:15 a partir Perfecto. de, Y bueno, de que me desperté. Sí. qué mejor a las 7:40 para que nos cuente qué pasa con la economía en la Argentina, porque acá estamos preocupados, Fernando. Bueno, ¿nos preocupa algo en particular? ¿Quieren Nos, que hagamos? sí, nos preocupa qué tan malo es que la renegociación con el Fondo Monetario Internacional se vaya a extender tanto y estas versiones también que andan dando vueltas de que no vamos a poder comprar $200 como lo venían haciendo algunos. No me voy a anotar en esa, pero algunos tenían esa posibilidad, ¿no? Sí, algunos que han ido incrementando en los últimos meses, ¿no? Ujú. Eh, Particularmente con el cupo de los $200, que es un cupo que ya tiene varios meses en la Argentina y tiene que ver con la escasez de los dólares en nuestro país. Es un bien escaso Ujú. el dólar en la Argentina. Así como en el mundo hay un montón de dólares dando vueltas y a casi costo cero cuando uno pide prestado dinero, sobre todo las tasas de interés, incluso en algunos países del mundo ya son negativas. Quiere decir que hay una sobreoferta de moneda. En nuestro país es un bien escaso por distintos motivos, pero lo cierto es que Argentina tiene un cupo para comprar dólares hace ya varios meses, que es este famoso cupo de los $200 por mes por persona. En estos últimos meses lo que ha visto el Banco Central, que es la autoridad monetaria, quien define la política monetaria de los países, ha observado que se ha duplicado la cantidad de personas y también de dólares que se están vendiendo, llegando a 550 millones de dólares por mes en los últimos meses. Eso tiene que ver con muchos motivos. Hay consultoras que han hecho varios estudios. Por supuesto, el primero y principal tiene que ver con la confianza y la expectativa que hay sobre la economía de la Argentina. Argentina hace muchos años que no logra tener una moneda fuerte, una moneda local, nuestro peso fuerte, y eso hace que muchísima gente, obviamente, cuando tiene que ahorrar y Sí. pensar en una de las funciones de la moneda, que es justamente la capacidad de ahorrar o de atesorar y no perder el poder adquisitivo que tiene la moneda o su valor, obviamente lo hacen monedas duras. Ujú. Una de esas monedas duras y la de más fácil acceso en la Argentina es el dólar. Por eso cuando la gente quiere atesorar la moneda, piensa en una moneda dura, automáticamente se va al dólar y en este caso ocupa los $200 del cupo que tiene por mes para comprar. Pero el Banco Central tiene reservas que cada día van bajando cada vez más y ya perforaron el techo de los 10.000 millones de dólares de libre disponibilidad. Ujú. El Banco Central tiene un montón de reservas, casi 43.000, pero de libre disponibilidad solo 10.000, porque el resto provienen de acuerdos, por ejemplo, con China, a través de lo que se llama el swap chino, que es un préstamo que uno puede utilizar, pero que no tiene el fin justamente de proveer a los ahorristas para que compren dólares, sino Bien. que puede ser utilizado en otras circunstancias, pero tiene un costo, tiene multas, hay que pasar los yuanes a dólares, es decir, es una complicación adicional si el Banco Central dispusiera de esas reservas para sostener la demanda de dólares de los ahorristas. Ahora bien, cuando uno perfora esos 10.000 millones, el gobierno tiene una señal de alerta porque a razón de 550 millones de dólares por mes que se está vendiendo, quedarían dólares para 20 meses solamente, es decir, es muy poco tiempo. Por Claro. eso algunos ya están pensando en bajar ese cupo o bien en poner una alícuota más alta del impuesto país. Usted sabe que cuando se compran esos $200 se paga un 30% adicional del impuesto país. Sí. Pero hay algunos constitucionalistas que dicen que si vos aumentás por encima del 30%, podría haber algunas
presentaciones de inconstitucionalidad por la calidad confiscatoria que tendría una alícuota mayor. Y bajar el cupo de los $200, bueno, algunos también dicen que sería una solución, pero una medida en términos políticos muy antipática, Claro. porque impediría que los ahorristas puedan acceder a ese cupo. Ahora bien, los dólares en Argentina, como les decía, es un bien escaso, deberían utilizarse para el sistema productivo de la Argentina y no para que los ahorristas compren esos dólares y se los lleven al colchón. ¿Por qué? Porque en el aparato productivo argentino, que hoy por supuesto atraviesa una crisis como atraviesa el mundo, en términos económicos por la pandemia fundamentalmente, pero Argentina ya tenía un proceso complicado desde el punto de vista productivo, porque tenemos una recesión fuerte y porque nuestro país no crece, sino que decrece, estamos en un proceso recesivo de la economía. Esos dólares que provienen de las exportaciones fundamentalmente deberían utilizarse para el aparato productivo. ¿Por qué? Porque en la cadena de valor, cuando uno produce un determinado bien en la Argentina, por ejemplo la industria automotriz, utiliza muchísimas autopartes de otros países que son importadas. Entonces, Sí. para poder pagar a esas importaciones que a su vez favorezca la industria nacional con estas autopartes o partes, componentes de otra industria, bueno, uno debería utilizar esos dólares que son escasos, que hay poco, por lo menos para el aparato productivo. Eso no ocurrió en la Argentina en los últimos años. Muchos dólares que provinieron no solo de exportaciones, sino de endeudamiento, se fugaron, entraban por una ventanilla y salían por el otro, y ahora entonces tenemos una situación de baja de reservas, pocas reservas de libre disponibilidad en el Banco Central y muchos ahorristas que están comprando dólares para atesorar porque nuestra moneda pierde cada vez más valor. Así que, en definitiva, el gobierno va a tener que hacer algo. Es posible que en los próximos días alguna modificación en la política monetaria respecto de la divisa ocurra en nuestro país, y eso tiene que ver, bueno, por supuesto, con la situación general de la economía, ¿no? Claro. Que, como les decía, es una situación mundial. La pandemia ha golpeado muy fuerte las economías del mundo, incluso las más desarrolladas, que están cayendo más o menos un 10% su PBI en términos interanuales, lo cual es muchísimo, y la economía del mundo dicen que este año 2020, producto de la pandemia, va a caer entre un 3 y un 4% del PBI mundial, lo cual también es muchísimo, pero en la Argentina es indudable que siempre estamos un escalón un poquito más abajo, y ya como veníamos de un proceso complicado en términos económicos, la pandemia nos terminó de golpear, ¿no es cierto? Así que estamos en una situación compleja, el gobierno tiene que rápidamente tener reflejos como para mostrar el camino, mostrar un plan económico, y un plan económico que sea integral, que no solo sea algunas cuestiones aisladas, sino que vea cuestiones que tienen que ver con el sistema impositivo, con el sistema monetario, con el sistema de comercio exterior, con el sistema productivo, es decir, una visión integral de la economía y que nos muestre a las argentinas y a los argentinos hacia dónde vamos, ¿no? Que después uno lo puede discutir, Santiago, en términos políticos, Sí. decir, bueno, habría que haber ido por acá o no, pero pareciera que el gobierno por ahora, y quizás sea producto de la pandemia, no lo sabemos, no ha mostrado, más allá de la renegociación de la deuda con los tenedores privados, que ha sido exitosa porque logró Sí. un acuerdo con los tenedores. Bueno, ahora le queda el Fondo Monetario, pero no ha mostrado hasta acá un plan económico integral o un modelo económico, por lo menos distinto al que veníamos teniendo en la Argentina en los últimos años. El plan, que no hay plan, o por lo menos no se explicitó, el presidente dijo que no le gustan los planes y demás. ¿Cuál sería un shock productivo de la Argentina? Lo que uno no termina de entender es a partir de qué, porque no hay plata, no se puede tomar más deuda, no se puede emitir más, o por lo menos yo supongo que el margen para la emisión ya se debe estar agotando. A mí lo que me preocupa es que un gobierno de centro izquierda tenga que hablar de ajuste, ¿no? Porque es difícil de sostener en términos políticos. Bueno, Argentina tiene que corregir varias cuestiones estructurales. La primera de ellas es un déficit fiscal que tiene muchísimos años, casi décadas diría, o varias décadas, no es de los últimos años exclusivamente, sino que tiene muchas décadas de déficit fiscal. ¿Qué significa eso? Que gastamos más de lo que nos ingresa vía recursos tributarios, es decir, impuestos que pagamos cada uno de nosotros y sostenemos con eso el Estado. Sí. Es decir, lo primero que hay que corregir es que efectivamente nadie puede gastar más de lo que le ingresa, y los países tampoco.
porque si no producen un fuerte déficit fiscal que en el caso de la Argentina ha sido financiado recurrentemente con endeudamiento. Endeudamiento tanto nacional como extranjero. Y esa es la situación de deuda que tenemos hoy. Una deuda que ocupa el 90% del PBI de la Argentina, es decir, 9 de cada 10 pesos que producimos estarían destinados, si uno decidiera pagar la deuda en su total, y en este momento al pago de la deuda, lo cual la vuelve insostenible, ¿no es cierto? Así que lo primero que debería hacer Argentina es corregir ese déficit fiscal y luego corregir todas las variables macroeconómicas, que la verdad que las tenemos todas descalibradas. Y a partir de allí, bueno, definir un nuevo, a mi criterio, un nuevo sistema tributario, una reforma laboral que la Argentina hace falta, porque hace muchísimos años no se reformulan las condiciones laborales, contractuales, y por supuesto también una reforma previsional. Es decir, las tres reformas, tanto impositiva, previsional como laboral, me parece que todavía están pendientes en la Argentina y es lo que le daría sustento a un programa económico que se sostenga en el tiempo, y que con los recursos que generamos los argentinos, que tenemos una enorme capacidad potencial de generar recursos, bueno, con eso deberíamos organizar nuestra propia economía para darle sostenibilidad en el tiempo. Eso es lo que no tenemos hace mucho tiempo. Entonces, más allá de un ajuste, que seguramente habrá que revisar algunas cuestiones que tienen que ver con el gasto público para no continuar con un déficit fiscal creciente, incluso que tenemos en el país. Bueno, algunas cuestiones habrá que ajustar y también habrá que pensar por el lado de los ingresos. ¿Cómo generamos mayores ingresos? ¿Será a través de las exportaciones? Bueno, puede ser un camino. ¿Con qué lo hacemos? ¿Lo hacemos con el campo? Bueno, si es con el campo, hay que bajar las retenciones, porque si vos el único sector de la economía que te tracciona y que te genera divisas genuinas, le aplicás un impuesto regresivo como es las retenciones, bueno, entonces estás equivocando el camino. ¿Será con la ciencia y técnica? Porque vamos a ir a un proceso de industrialización de nuestro país. Bueno, entonces tenés que invertir en ciencia y técnica. No podés tener organismos como el CONICET o las universidades públicas sin presupuesto, porque eso atenta contra el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Bueno, debemos definir qué tipo de país somos. Si somos agroexportadores, bueno, favorezcamos entonces el campo y quitémosle las retenciones. Si somos un país industrializador, invertamos en ciencia, técnica y tecnología para que nos permita agregar valor a nuestros productos y de esa manera también generar excedentes que nos permitan recomponer nuestra economía. Fernando Spoliansky, muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido usted muy gentil. Que tenga un buen día de mucho trabajo y productividad. Igualmente para ustedes, que tengan buen día. Muchas gracias, Fer. Gracias. Fernando Spoliansky, como siempre, echando luz sobre la situación de la economía, explicándonos de qué viene la cosa. Bueno, está complicado el contexto general en la Argentina y en el mundo. Ustedes lo escuchaban al contador Fernando Spoliansky.